Nuevamente en Radicalmente este martes y hoy me acompaña Iván Simonovis. Ustedes saben quién es. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Orlando, gracias por la invitación y saludo a todos tus seguidores. Iván, bueno, me alegra tenerte sobre todo en este contexto porque has venido siendo muy activo. Y antes de empezar por las particularidades, arranco por lo general y es una pregunta demasiado amplia que luego espero ir diseccionando poco a poco y es, ¿tienes esperanza? ¿Tú estás esperanzado con respecto a Venezuela? O sea, en estos momentos mi nivel de esperanza es el máximo con respecto a muchísimo tiempo atrás. Ok, Además de esto, tengo que decir que yo siempre he sido una persona positiva. Yo siempre he sido una persona que, a pesar de las circunstancias muy complejas, inclusive a veces por la naturaleza del trabajo que yo hago, sé que hay posibilidades de resolver las situaciones. Yo no es ningún secreto, yo tuve 15 años preso como preso político en Venezuela y no hubo un solo día que no pensara en la libertad y no hubo un solo día que buscara la forma de conseguir la libertad. Y la conseguí. Aquí estoy y gracias a Dios pues puedo comunicarme con ustedes y transmitir todo esto. oye, Iván, ¿cómo está la situación o cómo ves tú la situación interna en Venezuela? Hoy, por ejemplo, hay un rumor de que Elvis Amoroso no aparece, que nadie sabe dónde está. Esto podría dar cuenta de pequeñas pugnas en el poder. Sabemos desde hace mucho tiempo que hay facciones dentro del chavismo. ¿Cómo está en esta circunstancia? Porque luego del 28 de julio yo creo que el mensaje que ellos han tratado de transmitir es que el sistema está completamente cohesionado. Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, información de primera mano. No es ningún secreto que yo tengo una red de inteligencia que opera dentro de Venezuela, que me informa sobre todas las cosas que están sucediendo. Y esa cohesión que, entre comillas, tratan de vender no existe. Sí hay una, o sea, vamos a partir del tema que en Venezuela hay una dictadura militar. Y al haber una dictadura militar, todo se dirige, se maneja, se controla a través de rangos, de jerarquías, y esa ha sido la forma como ellos han mantenido esa cohesión. Eso por un lado. Por otro lado, ¿verdad? La persecución, la represión es el otro estamento importante que ellos utilizan para crear miedo, para crear desilusión, para crear... Y eso funciona no solamente para la oposición, funciona para ellos también. Es decir, ahí, por ejemplo, eh, hay seguramente, no te quiero dar nombres, pero hay personas del gobierno, del régimen, que hoy por hoy, aun cuando se ven exitosos, no son más que unos presos del régimen. Claro. Entonces, si tú me preguntas, mira, o sea, discrepancias las hay y estoy absolutamente convencido de eso. Acá en los Estados Unidos se han manejado y siguen manejando casos de personas que de alguna forma u otra han logrado burlar todos los cercos de comunicación y aportan información acá. Así se han formado diferentes expedientes de identificaciones de legitimaciones de capital, de empresas ficticias, o sea, cómo se llegó a Alex Saab, por ejemplo. Bueno, todo No. eso son filtraciones que vienen desde Venezuela. Entonces, es imposible pensar que ellos son un cuerpo cohesionado y que funcionan todos perfectos y que todos van al mismo ritmo. No, nada más imposible que eso. Además, hoy por hoy, vamos a estar claros, ¿quién está llevando las riendas digamos, del régimen? Lo tuvo hasta hace poco Jorge Rodríguez y la hermana. Y la realidad es que hoy por hoy es Diosdado Cabello quien está llevando todo esto. ¿Por qué? Ok. Bueno, porque ellos decidieron, o Diosdado Cabello planteó la estrategia de mantenerse en el poder a través de la represión, y es lo que él está liderizando. Y es por ello pues, que él ha tomado este papel predominante. Jorge Rodríguez, lo único que ha cosechado en los últimos 2 años son fracasos. El primer fracaso a la vista de ellos, ¿no? El primer fracaso fueron las primarias.
bueno, que eso se lo reclamaron y lo tengo de primera mano, entre ellos Diosdado Cabello, que cómo permitió él eso, porque eso fue lo que catapultó a María Claro. Corina Machado como la líder de todo este gran movimiento, ¿no? Por otro lado, las elecciones. Bueno, se supone pues que siendo él un individuo que manipuló, hizo, controló y dirigió el CNE, ¿cómo se iban a dar entonces estas elecciones y que iban a llegar con este resultado? Pues mira, ahí está el resultado, 7-3. 7-3 sin que hubiésemos votado todos los que estamos fuera, porque si no hubiese sido 9-1. ¿Ok? Y ahora, pues, el otro gran fracaso que quisieron venderlo de una manera como un éxito del régimen y que sobre todo para desesperanzar a las personas, para causar, porque en eso ellos son buenos, a ellos les gusta la salida de Edmundo González de Venezuela. Son todos estos elementos negativos que José Rodríguez, bueno, tienen peso encima y es por eso que Diosdado Cabello ha tomado un papel predominante y de liderazgo dentro de la dictadura. Iván, considerando la influencia determinante del mundo militar en Venezuela, bueno, está este mito que es de hace, se ha venido cosechando, el del quiebre militar, el eventual quiebre militar, que eso puede suceder en cualquier momento. No ha sido así, pero además los gestos que ha habido por parte del alto mando han sido de lealtad absoluta. Pero luego el 28, bueno, el mismo 28 de julio, tú acabas de mencionar que efectivamente ha habido filtraciones, delaciones, incluso colaboración por parte del mismo factores del sistema previamente para uno que otro hecho, pero el mismo 28 de julio se logra, es decir, la operación de recolección de actas, en gran parte gracias al mismo mundo militar. Sabemos que luego el 28 de julio la persecución que ha habido dentro del mundo militar ha sido tremenda, también contra los empleados públicos dentro de las instituciones. ¿Por qué si aparentemente hay tanto descontento dentro del sistema? Tanto descontento dentro de las fuerzas, incluso de represión, dentro de las instituciones, porque eso no ha estallado. ¿Sí? ¿Por qué ese descontento no se ha reflejado todavía en una acción concreta? Porque sí, aparentemente, incluso en los centros electorales donde votaba predominantemente el mundo militar, Edmundo González ganó en la misma proporción, 70-30, eso no se ve reflejado en acciones en concreto. Mira, aquí hay varias cosas que hay que tenerlas perfectamente claras. El mundo militar, yo vengo del mundo policial y el mundo militar son estructuras subordinadas y disciplinadas. Pero definitivamente el mundo militar es muchísimo más rudo que en el mundo inclusive policial. Eso, desde que tú estás en la academia, a ti te enseña es a seguir órdenes, ¿ok? A seguir órdenes. Y es tanto así que, por ejemplo, tú le puedes decir a un funcionario policial, usted va y se para allá y va a disparar para tal parte. Y puede ser que un policía te diga, ¿por qué lo voy a hacer? Porque, bueno, porque atenta contra la seguridad de alguna persona o porque no creo que sea lo lógico. Tiene derecho ese Claro. policía a tomar una iniciativa, a criticar eso. En el mundo militar eso no existe. Y no existe porque si tú estás en una guerra, ¿verdad? Y le dicen a un soldado, un teniente, un capitán, un oficial, usted va y va a tomar esa colina. Él no puede entrar en una discusión si eso es bueno, si es mal. Así funciona el mundo militar. Partiendo de ese principio, ¿verdad? Ahí hay un tema de subordinación que, bueno, que está ahí en los genes de todo ello de la academia. Pero quizás el tema más complicado, o los otros dos temas más complicados, es que, bueno, en todo caso, pues tú para poder tener la posibilidad de unas acciones específicas, tú necesitas tener un apresto militar que te soporte y que te apoye en eso. Tú Claro. necesitas tener comunicaciones, armas, tecnología. Bueno, todas esas cosas, de alguna manera u otra, están bajo el control de individuos que son de extrema seguridad para el régimen. O sea, allá hay comandos completos bajo generales, coroneles y tenientes que son sencillamente una caja vacía. No tienen armas, no tienen municiones. Échale tu visión. Los desfiles que se hacen en Fuerte Tiuna,
antes de que los funcionarios, los efectivos militares desfilen o hagan su paso frente a la tribuna presidencial, le revisa el SEBIN todas las armas a los que están allí. A ese nivel estamos, ¿ok? Entonces, tenemos el primero, que es la subordinación. El segundo es que los aprestos militares están bajo el control de individuos que ellos confían. Y el tercero, definitivamente, es la represión. Es Claro, decir, o sea, si nos ponemos a analizar, Orlando, cuáles son cómo ha sido el trato hacia oficiales o personal militar con respecto a inclusive a los civiles, ha sido mucho más fuerte contra el personal militar. sí, Porque, claro, es un mensaje a todos los que están allá adentro. Mira lo que le va a pasar a ustedes si hacen cualquiera de estos. Entonces, tú tienes tres elementos que no son fáciles de manejar, que crean una situación altamente compleja dentro de la Fuerza Armada, que no significa de ninguna forma que ellos no estén, ¿verdad?, desesperados por salir de esta situación. Eso me consta. ¿Cómo hago yo todos los días, todos los martes? Casualmente hoy grabé mi programa que sale en YouTube el día de mañana y hablo de diferentes actores militares. ¿Cómo tengo yo esa información? Me la dan ellos mismos, de claro. grupos que están allí y que están obstinados de la situación, saben que lo que se están haciendo está mal. Hay listas de oficiales que se sabe que están dispuestos a hacer lo que sea, pero no se trata simplemente de querer, tienes que tener las herramientas mínimas para poder Y, hacerlo. y disculpa que te interrumpa ahí, pero ¿cómo se puede entonces capitalizar ese descontento? Porque, por ejemplo, vimos previo al 28 de julio, María Corina Machado le envió una carta directamente al mundo militar, una carta que, por cierto, fue respondida de inmediato por el régimen, ¿no? Entonces salió Vladimir Padrino a decir que su lealtad era absoluta, etcétera. Edmundo González hizo lo propio, envió una carta exigiendo al mundo militar asumir la postura constitucional. Ha habido como ciertos guiños, pero eso parece no haber sido suficiente para capitalizar ese descontento. ¿Cómo pudiera, pues desde el mundo opositor, de alguna manera alentar que ese descontento se exprese de una manera concreta? ¿Qué se puede hacer para Yo sortear esos creo, si elementos? si me lo preguntas así, te digo que todo está hecho. Ok, Todo está hecho. Esto es simplemente un tema de circunstancia y oportunidad. ok, Circunstancia y oportunidad. A mí no me cabe la menor duda que en la primera oportunidad que se tenga, ahí van a haber grupos que van a tomar una posición radical, fuerte en contra de la dictadura. No me cabe la menor duda. Eso va a suceder. Yo creo que lo que no se ha presentado es la circunstancia. Y esa circunstancia puede ser cualquier cosa y puede ser el detonante, ¿verdad?, de una cadena de eventos que va a ir sumando. Yo, al final, confío en ese ejército forjador de libertades que conocimos todos. Que cada vez que tú llegabas a un cuartel, lo primero que conseguías era un letrero gigante que decía Ejército Forjador de Libertades. Yo confío en ese ejército, confío en la mayoría de los hombres y las mujeres que están allí. No han tenido la oportunidad, pero no significa que no lo vayan a hacer. y, Y que yo de verdad digo que si nos subsumimos exactamente a lo que yo te decía antes, al tema de la disciplina, al tema de ser disciplinado en el trabajo, en las ideas, en la doctrina, bueno, realmente el régimen tiene fecha de caducidad y es el 10 de enero del año 2025. No sabemos qué va a pasar el día 11. o sea que Te lo puedo asegurar. en Para teoría la ellos, en este obediencia, momento, es un acto de insubordinación, si nos ponemos a ver desde el punto de vista legal. claro. Así de sencillo. Pero el día 11 no. El día 11 ya las circunstancias han cambiado diametralmente. Entonces yo sí sigo confiando que ese tipo de cosas están dentro de la lista de elementos que pueden cambiar la situación política del país. Por O otro sea, lado, mira, ahí yo sé que hay incentivos que se están trabajando. El senador Rick Scott, el sí, senador Marco Rubio y otro grupo importante parlamentario están promoviendo, ¿verdad?, el incremento de la recompensa por cada uno de estos individuos que están ahí en el régimen, de Nicolás Maduro, de Evo Cabello, el mismo Padrino López. Bueno, que eso va a pasar de 10 millones a 100 millones por cabeza. Mira, o sea, ahí van a haber dos reconocimientos. Primero vas a tener la aceptación y el reconocimiento de un país
porque le has devuelto la felicidad, la libertad y la democracia. Y Claro. por otro lado, pues vas a poder resolver muchos problemas tuyos personales. Entonces, es decir, por ejemplo, el 28 de julio, uno pensaría que el 28 de julio es que hubiera sido una circunstancia, ¿no? Ideal. Si no lo fue el 28, el 29 de julio lo pudo haber sido. Vimos lo que ocurrió el 29 con esta irrupción espontánea de manifestaciones, sobre todo en sectores populares. No lo fue. ¿Tú crees que más allá de eso, de repente pudiera hacerlo el 10 de enero, ¿no? Porque en teoría ya se pierde esa línea directa de legitimidad que había entre Nicolás Maduro y el mundo militar. Es decir, todavía las circunstancias crees que no se ha dado. Eh, No, idóneo. fíjate lo siguiente. Los primeros sorprendidos el día 29 fue el mismo régimen, incluida la Fuerza Armada. Por eso es que Diosdado Cabello termina en Miraflores, comandando desde allí la represión. Mira, hasta las 5 de la tarde, y esto es información que me llega a mí directamente del DIGESIN, del SEBIN, aunque el régimen crea que no es así, no aparecía ninguno de los líderes del régimen. Helicópteros que se habían movido a sitios que no deben estar, aviones que estaban en sitios donde no debían estar. Sin embargo, pues, precisamente por esa estrategia de huir hacia adelante que se planteó, que bueno, Diosdado Cabello y con un grupo de individuos, Hernández Vendala, Domingo Hernández, el Granco, o sea, sobre todo los individuos que están muy, pero muy comprometidos con el tema de la violación de los derechos humanos, que saben que no tienen escapatoria de la ley, o sea, no hay forma. Tú te pones a ver al final de la película, Orlando, y muchas personas pueden estar involucrados en temas de corrupción, que se beneficiaron, pero eso a la gente al final se le olvida, sobre todo en un país como Venezuela, ¿ok? Y que fácilmente pudiera ser perdonable porque, bueno, porque llegan a acuerdos, eso es solucionable. Pero ¿cómo solucionas tú la persecución, el maltrato, las torturas, la desaparición o el homicidio de otras personas? Eso no lo puede, eso es imposible que se recupere. Entonces, ellos huyeron hacia adelante y se plantearon esta estrategia. Entonces, si tú me preguntas, lo primero sorprendido fue el régimen. Ellos todavía el 29 estaban buscando quién estaba liderizando todo esto. Y es Sí, ahí cuando entran en pánico, porque se dan cuenta que es total y absolutamente natural. sí, ¿Ok? Y que después de todo esto, además, se han dado cuenta que la mayoría de las personas que realmente apoyan a María Corina Machado no es la clase media ni es la clase sí. alta. Son la gente del pueblo, como ellos lo llaman, la gente del pueblo. Están allí porque sí le están dando un voto de confianza a María Corina Machado para que ella, conjuntamente con el mundo Hernández Urrutia, pues puedan cambiar el destino del país. Eso es una realidad. Eso no es así. Ahora, eso es lo que pasó y tú me preguntas ahora, a partir de enero. Bueno, yo estoy bajo la teoría que, bueno, el 10 de enero, a partir del día 10 de enero, todo es válido. Todo es válido. Todo es válido, ¿por qué? Bueno, todo es válido porque sencillamente ellos no pueden agarrar y cogerse ese país porque les dio la gana. Inclusive yo me pregunto desde el punto de vista diplomático, es que no el mundo va a permitir que esto suceda, porque si sucede mañana cualquiera de derecha o de izquierda, donde tú quieras, Claro. se agarra un país y dice, este país es mío y no, nadie puede hacer nada, y yo hago con este país lo que me dé la gana. Ah, bueno, si es así, entonces se acaban las democracias en el mundo. Así de Y, sencillo. Iván, bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que lo que ha logrado el liderazgo hasta el momento ha sido impresionante, ha sido titánico y tiene todo el mérito del mundo, pero eventualmente no, hay unas capacidades que no tiene y quizá le corresponde a otros actores eh, asumir ese papel. Te pregunto, ¿tú coincides en que la única salida de esta gente, considerando quiénes son y cómo se comportan, es por la fuerza, ¿no? Bueno, tú lo has Mira, dicho, fíjate lo siguiente, yo siempre he dicho que en Venezuela hay una situación de rehén, ¿ok? claro, Que hay unos individuos con armas que tienen a unos cuantos millones de seres humanos de rehén. claro, Y se evidencia esto porque cuando tú ves después del 28 que se han llevado detenidos a diputados, a mujeres, a ancianos, a niños,
Bueno, esas son las piezas de negociación que ellos Claro, tienen. Eso es por eso, es la represión, es lo que a ellos les conviene. Visto de esta forma, bueno, en caso de la negociación, en caso de situación de rehén, bueno, hay negociaciones donde tú puedes llegar a algún tipo de acuerdo, pero cuando se acaban las negociaciones tú tienes que utilizar la fuerza, ahí no hay otra. claro. Ahora, esa responsabilidad recae en estos momentos simplemente en Edmundo González Urrutia. Así de sencillo. O sea, a partir del día 10, él es el presidente electo de Venezuela. Y él es el que tiene que tomar esa decisión de cómo se va a llegar digamos, a concretar la libertad del Mira, país. vamos a quedar con la analogía, el secuestro. Efectivamente, un secuestro, vamos a simplificar. Vamos a llevarlo a una casa, ¿no? Esta es una casa donde unos secuestradores entraron a la casa y tienen adentro una familia, la familia de Ujú. rehenes que en este caso serían los venezolanos. Para tú liberar a los rehenes, tú necesitas una fuerza que les imponga a esos rehenes el dilema, ¿no? O si a los secuestradores el dilema de o negocio o me enfrento a las consecuencias de no negociar, de no ceder. Esa fuerza, ¿cómo se puede imponer? Efectivamente, quizá está en manos de Edmundo González Urrutia buscarla, pero ¿de dónde la puede buscar? Entendiendo el contexto regional. ¿O es una fuerza externa o puede ser una fuerza interna? ¿Tú de dónde ves esa fuerza surgir? Bueno, ahí hay que desmenuzar un poco esto. O sea, yo diría que el primer exhorto es a lo interno. O sea, el primer exhorto es a los individuos que están, digamos, con un compromiso de ley y un juramento que se hizo, ¿verdad? Porque todos esos efectivos militares o policiales hicieron un juramento de defender las leyes del país y la democracia y todo lo demás. Esos son los primeros llamados digamos, a dar ese paso. En la segunda instancia, yo creo que son todo ese entorno afectado por la estrategia de desestabilización que produce el régimen en Venezuela. Colombia tiene 2.900.000 venezolanos. Hoy estaba hablando con una gente importante en Perú por el tema de los venezolanos, algunos, sobre todo, mira, en Perú la situación es tan grave que para la semana que viene está planteado un paro de transporte para que quiten al ministro de Interior y Justicia por el daño que ha causado el Tren de Aragua. Entonces, Ahí va. todos estos países aledaños a Venezuela son víctimas, son Claro, víctimas. Entonces, yo lo he dicho, lo he colocado, le he puesto tweet directamente a cada uno de los líderes políticos de estos países. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque no solamente es la desestabilización per se, sino la desestabilización financiera o económica que crean todos estos grupos de venezolanos. Y que todos estos venezolanos que quieren estar en su país, esa es la realidad, están allí por circunstancias que no pueden más, pero son una estrategia donde el régimen ha aprovechado para deshacerse de estos criminales y han llegado inclusive acá a los Estados Unidos. sí, Entonces, número uno, tú tienes que hablar, tienes que tener un tema interno con la Fuerza Armada, con la policía. O sea, número dos, tú tienes que hablar políticamente, pedir al mundo. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué movió la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Alemania se estaba cogiendo Europa. Se claro. pusieron de acuerdo, varios países decidieron para eso, ¿no? Bueno, yo pienso que esto menos o más, es un caso similar. ¿Ok? Y la tercera opción, obviamente, siempre tendrá que ver con esta que te acabo de decir, que tienen igual tomarla, el presidente encargado será contratar o los servicios de alguien o de empresas o de varias empresas o lo que sea, para que se tomen una decisión o se tomen medidas, ¿no? Esto, bueno, con la bendición pues de otros países, con la bendición, con la aceptación de la política en otros países. Lo que sí no puede suceder, lo que yo no puedo terminar de aceptar o pensar o asumir, es que estos individuos se van a coger el país y nadie va a hacer nada. Eso es mi punto de vista, ¿no? Iván, eso último, para referirnos al elefante blanco en la habitación, ya casi Venezuela. Tú has, bueno, públicamente, ya casi Venezuela ha compartido tus mensajes, etcétera. Hay gente que te vincula. Yo he escuchado otros comentarios de que no, de que Iván no está tan vinculado. Realmente serían dos preguntas. ¿Qué tan vinculado estás y qué es lo que sabes tú de ya casi Venezuela? Mira, yo me sumo a esa solicitud igual.
a la reunión que estuve con el senador Rick Scott la semana pasada en 2 eventos donde se promovía el incremento del pago de 100 millones de dólares de recompensa por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello. Es decir, para mí, todas estas son acciones válidas de todos los que deseamos la libertad del país. Ya casi Venezuela es un movimiento que está liderizado por un señor bueno, que viene del mundo militar y que yo me sumo a cualquiera de estas acciones que al final de la película lleven a la liberación del país. Yo no tengo nada que ver ni con el manejo del dinero, ni con la buena participación activa de ese movimiento, no. Todas estas personas que están allí, o sea, yo te digo, yo te pregunto a ti, ¿tú quieres la libertad de Venezuela? Me vas a decir, sí. ¿Y tú te gustaría que fuese Pedro Pérez y liberara? Sí, Pedro Pérez, Simón Bolívar, quien sea. Yo lo que quiero es que... Creo que se nos cayó Iván. Bueno, Iván sigue ahí, pero como que se cayó el video. Sé que estaba teniendo un problema con el... Sí, Ahí, entró una llamada, disculpa, entró una llamada y ya la corté. ahí está Iván con nosotros. Sí, Sí, entró una llamada y la corté. Entonces, mira, cualquiera puede venir. es decir, esa es mi forma de ver las cosas. Cuando me reúno con funcionarios de investigación o de inteligencia de este país, porque estamos trabajando un caso, porque hay información, bueno, yo les digo, todo esto para mí suma, aun cuando en Venezuela muchas veces piensan, no, pero ¿de qué sirve eso, esta investigación? No, sí sirven los trabajos de inteligencia. Hemos detectado dónde están los criminales, hemos detectado dónde está el dinero y sabemos que en algún momento van a tener que pagar por esto. Cuando yo he estado ahorita en la campaña del senador Rick Scott, y estoy intercambiando información con él importante. ¿Para qué? Bueno, para que ellos puedan hacer que esta ley que incrementa la recompensa en Venezuela sea un atractivo para que, no sé, dentro de Venezuela, si es lo que les faltaba por hacer, lo hagan, ¿verdad? Sí. Todas estas iniciativas para mí son válidas como venezolano. Iván, Ahora, tú has hablado con Eric Prince. no, o sea, lo Y, conocí en Washington hace 3 años. y bueno, visto desde quizás como un actor externo y visto el tono de la campaña, ¿tú consideras que es un esfuerzo serio con la voluntad decidida de cumplir los objetivos? O sea, es tu impresión, tu intuición. Mira, todo esto pasa. Es decir, yo creo en ese señor como, como un militar, como una Claro. persona que ha sido exitosa, porque no estamos hablando de esto, o sea, ese es un señor que se ha encargado en otros países de llevar adelante operaciones que han sido exitosas. Inclusive hasta fue contratado en un momento para controlar todo lo que es la piratería de embarcaciones en alta mar. O sea, un tipo que sabe hacer su trabajo. Ahora, obviamente todo esto pasa por una serie de elementos legales que tienen que pasarlo. O sea, yo no estoy pensando que ese señor está en su casa pensando y que mañana va a agarrar a 5.000 hombres y va a invadir. O sea, eso es una cosa de loco, ¿no? Eso no funciona así, ¿ok? Y por eso es que cuando yo te hablé ahorita de, de las opciones que tiene el presidente Edmundo González Urrutia, están, ¿verdad? Primeramente, la fuerza interna, la fuerza militar, nuestra fuerza militar interna. Luego están, bueno, los países que les interesa que el país sea liberado porque les va a hacer un beneficio a ellos. Y la tercera opción está esta. Entonces, bueno, tienen que contar con la bendición del presidente. Y además de eso, obviamente, pues por una serie de trámites que se deben dar dentro de los Estados Unidos para que eso se lleve a cabo. O sea, así lo veo yo. Y yo creo que todas estas cosas son posibles, no es porque se me ocurren, es porque han sucedido en otras oportunidades. Así de sencillo. Y ya para terminar, Iván, tú ves todos estos esfuerzos que son paralelos y que se hacen de manera simultánea, yendo bien a buen puerto. O sea, tú lo ves caminando y que eventualmente se va a dar una especie de tormenta perfecta que devenga la libertad de Venezuela, bien sea lo interno, lo externo, bien sea, por ejemplo, el compromiso de Edmundo González Urrutia con la liberación de Venezuela, todo eso lo ves caminando bien. Yo sí. Mira, aquí hay diferentes áreas, en el área diplomática, en el área política, en el área de seguridad, en todas y cada una de esas
sé que hay gente esforzándose y haciendo su mejor trabajo para que avancemos. Hay una estrategia, hay una disciplina. La líder de esto ha sido María Corina Machado. Ella no ha sido perfectamente clara. Lo vamos a lograr, vamos a cobrar. Y yo confío en ella como líder de todo esto, ¿no? Iván, Ahora, sí. lamentablemente no lleva la velocidad que todos quisiéramos que debería llevar, pero a veces hay que tener un poco de paciencia, hacer las cosas como se deben hacer. Hay que tener disciplina, hay que tener coraje y hay que tener un proyecto. Esas son las tres cosas que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Última. ¿Tú crees que Venezuela podrá ser libre independientemente del resultado del 5 de noviembre en Estados Unidos? Te pregunto esto porque hay cautela con esta administración en un principio por lo que ya sabemos todos. Llegó al 28 de julio a partir de una política de concesiones. Luego han tratado de fijar una postura dura, pero vimos como hace unos días le extendieron la licencia a Chevron, lo que para mí es inadmisible y demuestran que realmente no hay voluntad de hacer lo que corresponde. Pero por el otro lado, como que no hay certeza de qué va a hacer de una administración, una segunda eventual administración Trump. Entonces te pregunto, gane quien gane, ¿las cosas pueden pasar? ¿O tú crees que si gana una administración nos va a perjudicar a diferencia de si gana otra que pudiera favorecernos? Mira, cualquier administración que gane, la única, o sea, a los dos les conviene que Venezuela cambie. Así de sencillo. Inclusive, si somos bien pragmáticos en estos momentos, a quien más le interesa es a los demócratas. Claro. Ganar antes de que lleguen las elecciones. Bueno, no sé si va a suceder, no va a suceder, pero en todo caso, ¿verdad? A los Estados Unidos no les conviene que Venezuela siga siendo un puerto iraní, ruso y de los chinos. A 1.200 millas de las costas del estado de la Florida, tú no puedes tener a los tres enemigos acérrimos de los Estados Unidos conviviendo con ellos. Por eso es que muchas veces Maduro y todos ellos se llenan la boca hablando que en realidad ellos lo que, o sea, estos países, Irán, China y Rusia, lo que hacen es aprovecharse de esto, de los venezolanos, con el tema del terrorismo, con el tema de armas, con el tema de lo que sea. Esa es la realidad. Pero el sentido común te dice a ti que eso no de ninguna forma conviene. Y esto que yo te lo que estoy diciendo, bueno, obviamente es punto de conversación con organismos de inteligencia. Entonces, si a alguien le interesa que ese país regrese a la democracia, sobre todo por esos aliados negativos que tiene Venezuela, son los Estados Unidos de Norteamérica. Oye, Iván Simonovic, mil gracias, gracias por esta conversación y nada, ojalá podamos volver a hablar pronto. Cuídate mucho. Saludos, un gran abrazo, saludos a todos.